El millonario ve a una limpiadora estudiando en la oscuridad, lo que pasa después sorprende a todos. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. A las 3 de la mañana, el silencio del penthouse en Múnich se rompió con una voz grave y molesta. ¿Qué demonios haces aquí?, tronó Eduardo Krüger desde lo alto de las escaleras de mármol. Mariana Vogel levantó la mirada. Tenía 26 años y estaba sentada en el suelo, rodeada de libros abiertos y hojas con cálculos. La tenue luz de una linterna iluminaba páginas de matemáticas avanzadas. Su uniforme de limpieza estaba doblado con cuidado a un lado, y los cubos, trapos y productos mostraban que ya había terminado su turno. Señor Krüger, respondió con voz tranquila, sin alterarse por la irrupción. Ya terminé todo el trabajo. Solo me tomé unos minutos para repasar antes de volver a casa. Eduardo descendió los escalones con paso pesado. Sus pijamas de seda contrastaban con la sencillez de la joven. Tenía 42 años, un hombre alto y musculoso, con el cabello negro peinado hacia atrás y los ojos grises siempre cargados de dureza. Era dueño de un imperio inmobiliario en Alemania, construido con ambición y desprecio hacia cualquiera que no se adaptara a su manera de ver el mundo. ¿Sabes dónde estás?, se rió con desdén. Esto no es una biblioteca pública. Es mi casa. Y yo te pago para limpiar, no para jugar a la estudiante. Mariana cerró con calma el libro y guardó una calculadora barata que apenas había podido comprar. Sus movimientos eran lentos y serenos, como si las palabras del millonario no le afectaran. Con todo respeto, señor, la casa está impecable. Siempre la dejo así. Esa respuesta, lejos de calmar a Eduardo, lo irritó más. Para él, ella no era más que una empleada invisible, alguien que entraba, limpiaba y desaparecía. Pero encontrarla allí, estudiando como si tuviera derecho a soñar con algo más grande, removió un resentimiento extraño en su interior. Se inclinó hacia ella, intentando intimidarla con su altura. La gente como tú tiene un lugar en la sociedad. No intentes ser algo que no eres. Es patético. Un brillo apareció en los ojos verdes de Mariana. No era ira, sino una seguridad callada que hizo que Eduardo retrocediera instintivamente un paso. ¿La gente como yo?, repitió con una sonrisa enigmática. Interesante perspectiva, señor Krüger. Lo que Eduardo ignoraba era que, durante los 6 meses que ella había trabajado allí, había observado mucho más de lo que aparentaba. Había visto documentos olvidados en escritorios, escuchado conversaciones de negocios turbios y presenciado tratos cuestionables. Todo eso lo guardaba en silencio, archivado con precisión. Estás despedida, declaró al fin Eduardo, con frialdad calculada. Recoge tus cosas y vete. Y ni sueñes con pedirme referencias. Mariana se puso de pie despacio, recogió sus libros con dignidad y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y lo miró de frente. ¿Ha escuchado alguna vez la frase que dice que nunca hay que subestimar a quienes siempre están observando? El eco de su voz quedó flotando en las paredes de mármol. Eduardo no respondió, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mariana salió del penthouse cargando no solo sus libros, sino 6 meses de observaciones detalladas sobre un hombre que acababa de cometer el peor error de su vida. Porque ella no era solo una empleada de limpieza. Era una estudiante de economía brillante, con honores académicos, que había aprendido a esperar el momento exacto para usar su inteligencia como arma. A la mañana siguiente, Eduardo se levantó con un mal humor inexplicable. Mientras ajustaba su corbata italiana frente al espejo, la escena de la noche anterior seguía en su cabeza. No le molestaba que lo desobedecieran, estaba acostumbrado a eso. Lo que lo perturbaba era la calma de Mariana, esa seguridad silenciosa. Ridículo, se dijo, tomando su taza de café. Una empleada intentando intimidarme. En su oficina, Claudia Mayer, su asistente ejecutiva, entró con expresión nerviosa. Señor Krüger, la empresa de limpieza llamó. ¿Quieren saber por qué despidió a Mariana Vogel? Al parecer era la mejor trabajadora que tenían. Eduardo soltó una carcajada despectiva. Porque no sabía cuál era su lugar.
La encontré estudiando en mi sala, como si mi penthouse fuera una universidad. Inaceptable. ¿Puedo preguntar qué estaba estudiando? Dudó Claudia. No me importa si era un libro de chismes o un manual. Una empleada no estudia en la casa de su jefe. Punto. Mientras él explotaba en su lujosa oficina, Mariana estaba en la biblioteca pública de Hamburgo, no llorando ni lamentándose, como Eduardo imaginaba, sino ordenando cuidadosamente 6 meses de información que había reunido con paciencia. Desde que comenzó a trabajar para Kruger Immobilien AG, Mariana tenía una rutina silenciosa, llegaba 40 minutos antes de su turno. No por exceso de compromiso, sino porque había descubierto que Eduardo tenía la costumbre de dejar documentos sensibles sobre las mesas después de reuniones con socios e inversionistas. Había visto contratos de terrenos inflados con información privilegiada del ayuntamiento, acuerdos disfrazados de consultorías para agilizar permisos, y mensajes donde coordinaba subastas amañadas con otros empresarios. Y mientras limpiaba, ella discretamente fotografiaba todo con un celular viejo pero funcional. Su título universitario en economía, obtenido con honores mientras trabajaba 3 empleos para sostenerse, le había dado no solo el conocimiento para entender esos documentos, sino la disciplina para armar un plan a largo plazo. Ese diploma dormía en un cajón en la pequeña casa que compartía con su madre y sus hermanas en un barrio obrero de Múnich. Durante 2 años, Mariana envió solicitudes a las mejores consultoras financieras del país. Solo recibió respuestas de cortesía, todas rechazándola. Fue entonces cuando decidió cambiar la estrategia. Si no podía entrar al mundo de los millonarios por la puerta principal, lo haría por la trasera. Postularse como limpiadora para el servicio que atendía a las casas más lujosas no había sido casualidad. Había sido planeado. Y cuando supo que Eduardo Kruger necesitaba una nueva empleada, solicitó el puesto ese mismo día. ¿Tienes referencias?, le preguntó el supervisor de la compañía. Tengo algo mejor, respondió Mariana con la misma sonrisa enigmática que tiempo después inquietaría a Eduardo. Tengo ganas de trabajar duro. Durante 6 meses fue invisible, tal como planeó. Llegaba, limpiaba con perfección y se marchaba sin dejar huellas. Hasta que decidió que ya era momento de provocar su despido, usando como excusa lo que Eduardo más odiaba, verla estudiando. Ahora, en la biblioteca, abrió su portátil usada y comenzó a clasificar documentos. Lo que estaba armando era mucho más que simples pruebas, era un mapa completo de cómo Eduardo había levantado un imperio de 30 millones de euros sobre sobornos, manipulación y abuso de poder. La mesa de la biblioteca pública estaba cubierta de hojas, fotos impresas y archivos guardados en carpetas digitales. Mariana trabajaba con concentración, clasificando cada documento según su relevancia. Su celular vibró. Era un mensaje de Lucía, su hermana menor, de apenas 16 años. ¿Conseguiste otro trabajo? Mamá está preocupada por las cuentas de este mes. Mariana apretó los labios. Miró la pantalla y luego las decenas de documentos que había acumulado. No podía contarles todavía la verdad. Para ellas, su silencio solo significaba desempleo, pero en realidad estaba preparando un golpe que podría cambiarles la vida. Durante años, su madre Elena había sacrificado su salud trabajando turnos dobles como enfermera en un hospital público. Sus 2 hijas más pequeñas, Lucía y Natalia, también aportaban lo que podían, una trabajaba en un restaurante después de la escuela y la otra hacía encargos de medio tiempo. Mariana tecleó una respuesta breve. Dile a mamá que no se preocupe. Todo va a cambiar pronto. Guardó el celular y se ajustó el cabello detrás de la oreja. Recordó los años en los que su familia había pasado frío porque no alcanzaba para pagar la calefacción. Recordó las noches en que su madre llegaba al amanecer con los pies hinchados y las manos temblorosas. Recordó también la humillación de recibir cartas de rechazo una tras otra, a pesar de tener las mejores calificaciones de su generación. No, ya no iba a aceptar ese destino. Mientras tanto, en su penthouse de Múnich, Eduardo Kruger disfrutaba de su desayuno servido en vajilla de porcelana. Entre sorbo y sorbo de café, le contaba a un socio por teléfono lo ocurrido con Mariana. ¿Puedes creerlo? La encontré estudiando cálculo en mi sala.
Una limpiadora pretendiendo entender matemáticas avanzadas. Ridículo. La risa arrogante de Eduardo atravesaba la línea. No sabía que cada palabra dicha aquella noche se convertiría en un eco que lo perseguiría más tarde. En la biblioteca, Mariana organizaba sus pruebas. Había decenas de fotos de contratos con cifras infladas, mensajes donde Eduardo coordinaba precios amañados, documentos con firmas de funcionarios que habían recibido consultorías sospechosas. Sabía que tenía material suficiente para derrumbarlo, pero aún le faltaba algo, un aliado con experiencia en medios. Sin prensa, esas pruebas podían quedar enterradas bajo abogados y contactos de Eduardo. Por ahora, debía mantener el secreto. A su familia les decía que seguía buscando empleo. A sus vecinas les respondía con evasivas cuando preguntaban. Y a sí misma se repetía que la paciencia era su mejor arma. Por las noches, fingía enviar solicitudes de empleo desde su viejo portátil, pero en realidad clasificaba cada contrato y transacción. Había aprendido a leer entre líneas, una cifra ligeramente alterada en un documento podía revelar un desvío millonario. Una tarde, al regresar a casa, Mariana encontró a su madre desplomada en el sofá. Elena se había desmayado tras un turno de 12 horas. Lucía intentaba despertarla con agua fría mientras Natalia corría a buscar ayuda. «¡Mamá!», gritó Mariana, arrodillándose a su lado. Elena abrió los ojos lentamente y sonrió débilmente. «Estoy bien, solo fue el cansancio». Mariana sintió un nudo en la garganta. Se prometió a sí misma que ese sería el último año en que su madre se destrozara trabajando. «Pronto no tendrás que seguir en el hospital, mamá. Te lo prometo». Elena la miró con ternura, sin comprender del todo, pero confiando en su hija. Por otro lado, Eduardo seguía con su rutina de lujos. Cada jueves asistía al club privado en Berlín, donde se reunía con otros empresarios y políticos. En esas reuniones, hablaba del incidente con Mariana como si fuera un chiste recurrente. «La pillé con libros de cálculo, ¿te imaginas? Una empleada soñando con ser académica». Lo más gracioso es que se lo creyó. Las carcajadas de los presentes lo alimentaban. Eduardo se sentía intocable, blindado por sus millones y sus conexiones. Lo que no notó fue que uno de los meseros, un joven de cabello oscuro y ojos atentos, lo escuchaba en silencio. Ese mesero era Julián Herrera, un periodista de 28 años que trabajaba medio tiempo en el club para financiar su carrera investigativa. Reconocía el nombre de Kruger. Llevaba 2 años siguiendo pistas sobre él, pero siempre se encontraba con muros de silencio y amenazas veladas. Cuando escuchó aquella anécdota, algo le hizo clic. Una empleada despedida, alguien que había estado dentro de la casa del empresario, alguien que tal vez había visto lo que nadie más podía ver. Julián sonrió para sí mismo mientras recogía copas vacías. Quizá, al fin, había encontrado la pieza que le faltaba para destapar el caso. Esa misma semana, en la biblioteca de Hamburgo, Mariana revisaba sus notas cuando alguien se acercó a su mesa. Levantó la vista y vio al joven mesero periodista. «Perdona que te moleste», dijo él, con un tono respetuoso. «Me llamo Julián Herrera. Soy periodista». Mariana lo miró con cautela, midiendo cada gesto. «¿Y qué quiere un periodista conmigo? Escuché que trabajaste para Eduardo Kruger. Y necesito ser honesto, llevo tiempo investigándolo. Sé que es corrupto, pero nunca logré conseguir pruebas sólidas. Tú estuviste en su casa. Tú podrías tener información clave». El silencio se alargó. Mariana lo observó en silencio, tratando de leer en su rostro si era sincero o solo buscaba manipularla. Finalmente, cerró su cuaderno y respondió. «Tal vez tengas razón. Pero la pregunta es, ¿qué harías con esas pruebas si las tuvieras?». Julián sonrió, bajando la voz. «Publicar lo que nadie se atreve a publicar». Mariana sostuvo su mirada. Por primera vez en meses, sintió que había encontrado a alguien que podía entender el peso de lo que llevaba en secreto. Mariana dudó unos segundos antes de abrir su cuaderno. No era fácil confiar en un desconocido. Había pasado meses cuidando cada detalle, temiendo que cualquier error arruinara todo.
Pero la firmeza en la voz de Julián, la forma en que hablaba sin soberbia, la convencieron de que al menos merecía escucharle. Tengo información, dijo ella finalmente, bajando el tono. Mucha más de la que te imaginas. Abrió el cuaderno y dejó que Julián viera una de las carpetas, copias de contratos inflados, anotaciones de pagos sospechosos, fotos de mensajes impresos. Julián contuvo la respiración. Esto, murmuró. Esto es suficiente para hundirlo. Mariana lo observaba con cautela. Todavía no es todo. Tengo más. Lo he estado recopilando desde hace meses. Julián levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y respeto. Eres mucho más que una empleada. Mariana sonrió con ironía. Eso es lo que Eduardo nunca entendió. Creyó que podía humillarme y que yo bajaría la cabeza. No sabe lo que realmente sé. Julián cerró el cuaderno con cuidado. Si lo que tienes es tan sólido, no podemos lanzarnos de golpe. Necesitamos organizarlo, verificar cada detalle. Cuando lo publiquemos, tiene que ser imposible de negar. Eso ya lo he hecho, replicó Mariana con calma. He revisado cada documento. Cada cifra. Cada nombre. Pero sé que necesito a alguien como tú. Un periodista con acceso. Solo así podremos darle forma a todo. Julián se acomodó en la silla. Entonces hagámoslo juntos. Pero entiéndeme, si publicamos esto, no habrá marcha atrás. Eduardo tiene contactos en política, en tribunales, en la policía. No se quedará cruzado de brazos. Lo sé, dijo Mariana. Por eso me aseguré de tener pruebas que ni él podrá tapar. Mientras tanto, en Berlín, Eduardo celebraba otra de sus cenas con inversionistas en el club privado. Brindaba con whisky de 300 euros la botella, convencido de que su imperio era intocable. La competencia no tiene nada que hacer contra nosotros, dijo, alzando su copa. Cuando tienes la información adecuada, el mercado se abre como quieras. Uno de sus socios más jóvenes, nervioso, preguntó. ¿Y si alguien investiga? Eduardo soltó una carcajada que hizo eco en la sala. ¿Investigarme a mí? No hay periodista ni juez que se atreva. El resto rió con él. Nadie notó que, en una esquina, un camarero fingía limpiar vasos mientras su mirada registraba cada palabra. Julián ya tenía decidido su siguiente paso. En la biblioteca, las sesiones entre Mariana y Julián se hicieron rutinarias. Ella le entregaba carpetas, él verificaba fechas, nombres y registros. Ambos formaban un equipo que poco a poco se complementaba. Mira esto, señaló Mariana una tarde, mostrándole un contrato. Aparece como consultoría para acelerar un permiso de construcción. Pero si miras la fecha, coincide con una reunión secreta en el ayuntamiento. Julián repasó el documento y asintió. Eso es un soborno disfrazado. Y la cifra es demasiado alta para pasar desapercibida. Pasaron horas cruzando datos. Mariana tenía la memoria de hierro de una estudiante disciplinada. Julián aportaba la experiencia de saber cómo presentar esas pruebas al público. En esos días comenzaron a hablar también de sus vidas. Julián le contó que venía de un barrio humilde, igual que ella, y que había trabajado en todo tipo de empleos para pagarse los estudios. Me convertí en periodista porque odiaba ver cómo los de arriba aplastan a los de abajo, dijo una noche, con un brillo en los ojos. Ellos creen que nadie los toca. Pero yo quiero demostrarles que no son intocables. Mariana lo escuchaba en silencio, sintiendo una complicidad que no había sentido con nadie más en meses. En casa, la tensión seguía creciendo. Lucía insistía en que Mariana buscara otro empleo, aunque fuera temporal. Natalia ofrecía parte de su salario para ayudar con los gastos. Elena, su madre, cada vez estaba más agotada. Mariana, no puedes cargar con todo, le dijo una noche. Te esforzaste tanto en la universidad. No quiero que desperdicies tu vida. Mariana la abrazó. No la estoy desperdiciando, mamá. Estoy construyendo algo que pronto nos cambiará la vida. Solo confía en mí un poco más. Elena la miró sin entender del todo,
pero con la intuición de madre que reconoce cuando su hija está a punto de algo grande. Eduardo, en cambio, seguía con su soberbia. Se burlaba del incidente con Mariana cada vez que podía. Una noche en el club dijo, frente a todos: ¿saben qué fue lo más gracioso? Que me miró como si supiera algo que yo no, una empleada, imagínense. Los empresarios rieron a carcajadas. Pero Julián, que servía copas, apretó los dientes. Esa arrogancia le daba más fuerzas para seguir. Días después, en la biblioteca, Julián llegó con algo importante. Sacó de su mochila una memoria USB. Esto lo conseguí gracias a un contacto, dijo, bajando la voz. Grabaciones de seguridad de una reunión en tu antiguo penthouse. Se ve claramente a Eduardo ofreciendo dinero a cambio de información sobre un proyecto de viviendas públicas. Mariana abrió los ojos sorprendida. ¿Estás seguro? Lo vi yo mismo. Es la prueba que faltaba. Con tus documentos y este video, lo tenemos acorralado. Mariana sintió un estremecimiento. La pieza final comenzaba a encajar. Entonces ya no se trata de si lo hundiremos, sino de cuándo. Julián sonrió. Exacto. Y cuando caiga, caerán con él varios que llevan años enriqueciéndose a su sombra. Esa noche, Mariana volvió a casa con una mezcla de miedo y esperanza. Al entrar, encontró a su madre sentada con las manos entrelazadas. Hija, has cambiado, le dijo Elena con voz suave. Te noto más fuerte, más decidida. ¿Qué estás planeando? Mariana le besó la frente y susurró. Justicia, mamá. Solo justicia. Elena sonrió débilmente, sin saber que su hija estaba a punto de desencadenar un terremoto en los cimientos del Imperio Kruger. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ensalada en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Las reuniones en la biblioteca se habían convertido en rutina. Mariana y Julián pasaban horas frente a pilas de documentos, grabaciones y carpetas digitales. Ella aportaba la memoria fotográfica con la que recordaba cada detalle de los contratos que había visto en el penthouse, él, la experiencia periodística para darle forma a esa información. No basta con señalar la corrupción, explicó Julián una tarde. Necesitamos mostrar cómo funciona, paso por paso, para que cualquiera lo entienda. Si dejamos un solo resquicio, sus abogados lo usarán para desacreditarnos. Mariana asintió. Ya lo pensé. Por eso clasifiqué todo en orden cronológico, desde los primeros contratos inflados hasta las reuniones secretas. Así se ve la evolución completa de sus fraudes. El joven periodista la miró impresionado. Te lo juro, debería ser analista financiera, no empleada de limpieza. Mariana sonrió con cierta tristeza. Eso intenté. Pero a ojos de ellos, alguien como yo nunca encaja. Julián inclinó la cabeza. Pues está a punto de encajar mejor que nadie. Mientras tanto, Eduardo Kruger seguía convencido de que era intocable. En su despacho de Múnich, discutía con sus socios sobre un nuevo proyecto de urbanización. Los permisos estarán listos antes de fin de mes, aseguró, con tono arrogante. Ya saben que mis contactos en Berlín se mueven rápido. Uno de los socios dudó. ¿No será arriesgado? Últimamente la prensa está más atenta a los proyectos públicos. Eduardo se echó a reír. ¿Y qué? No hay periodista que se atreva conmigo. Tengo a medio parlamento de mi lado. Su soberbia era tan grande que ya no cuidaba lo que decía ni dónde lo decía. Varias de esas conversaciones fueron grabadas por cámaras de seguridad internas que él mismo había olvidado supervisar. En la biblioteca, Julián le mostró a Mariana una de esas grabaciones. Eduardo aparecía hablando con un político, mencionando directamente cifras de sobornos. ¿Te das cuenta?, preguntó Julián. Está admitiendo en cámara lo que antes era imposible probar. Mariana lo observó con calma. Es como si creyera que nunca nadie lo iba a escuchar. La arrogancia lo cegó, agregó Julián. Y eso es lo que lo va a hundir. Ambos intercambiaron una mirada cómplice.
Sabían que estaban construyendo algo grande, algo capaz de sacudir la élite empresarial y política de Alemania. En casa, la tensión económica apretaba más fuerte que nunca. Mariana había gastado lo último de su sueldo en medicinas para su madre. Ahora solo quedaban unas monedas en la mesa. Lucía, con gesto preocupado, preguntó: ¿De verdad estás buscando trabajo? Porque no he visto ninguna respuesta a tus solicitudes. Mariana evitó su mirada. Estoy haciendo lo que debo hacer. Confía en mí. Pero Lucía no estaba convencida. No entiendo por qué rechazas otras ofertas de limpieza. Al menos ayudarían un poco. Mariana se quedó en silencio. No podía revelar que estaba esperando el momento perfecto para golpear al millonario que había destruido la tranquilidad de tantas familias. Esa noche, sola en su cuarto, repasó las fotos y los documentos. Sabía que su familia sufría por las carencias, pero también sabía que si lograba su plan, todo cambiaría para siempre. En Berlín, Eduardo seguía contando la historia de Mariana como si fuera un chiste privado. La muy descarada me miró con calma, como si supiera algo que yo ignoraba. Una empleada atreviéndose a desafiarme. Decía a carcajadas frente a inversionistas. Todos reían con él. Nadie sospechaba que esas palabras se convertirían en el preludio de su ruina. Una tarde, Julián llegó a la biblioteca con expresión seria. Tenemos que hablar. Mariana lo miró con intriga. ¿Qué pasó? Julián colocó sobre la mesa un sobre con fotografías. Eran imágenes de ella entrando y saliendo de la biblioteca, claramente tomadas a escondidas. Alguien te está vigilando, dijo en voz baja. Mariana sintió un escalofrío. ¿Eduardo? Probablemente, respondió Julián. Tal vez sospecha algo. Mariana apretó los puños, pero enseguida recobró la calma. Eso significa que estamos cerca de lograrlo. Si empieza a inquietarse, es porque intuye que hay algo en su contra. Julián la miró preocupado. Sí, pero ahora es más peligroso. Tenemos que ser cautelosos. Ella lo miró fijamente. No me importa el riesgo. Mi familia lleva años sufriendo por hombres como él. No voy a detenerme ahora. Las siguientes semanas, ambos trabajaron con más precaución. Cambiaban de lugar para reunirse, usaban claves para comunicarse y guardaban copias de todo el material en diferentes sitios. Si algo me pasa, este USB debe salir a la luz, le dijo Mariana, entregándole un dispositivo a Julián. Contiene las pruebas más fuertes. No hables así, respondió él, aunque aceptó el encargo. No te pasará nada. Mariana lo observó un instante y esbozó una sonrisa. No te preocupes. No soy de las que caen fácilmente. Por primera vez, Julián sintió algo más allá de la admiración profesional, un respeto profundo que rozaba la complicidad personal. En su penthouse, Eduardo recibió una llamada inesperada. Era uno de sus socios más antiguos. Eduardo, circulan rumores en la prensa. Dicen que alguien tiene información sobre tus contratos. Disparates, respondió con molestia. Solo chismes de envidiosos. Colgó el teléfono, pero por primera vez sintió una punzada de inquietud. Recordó la mirada de Mariana aquella noche. Esa calma en sus ojos. ¿Y si de verdad sabía más de lo que aparentaba? Sacudió la cabeza, convencido de que era imposible. No, se dijo en voz alta. Solo era una empleada insignificante. Lo que no sabía era que esa empleada insignificante estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El invierno en Hamburgo traía consigo días grises y fríos, pero en la biblioteca pública la tensión no se debía al clima. Mariana y Julián estaban más concentrados que nunca. En medio de carpetas, hojas y pantallas, repasaban los últimos detalles de lo que ya era un expediente explosivo. Tenemos suficiente para un reportaje en serie, dijo Julián, repasando los documentos. Cada contrato fraudulento, cada soborno disfrazado, cada reunión secreta, todo está conectado. Mariana tomó aire profundo. Quiero que esto no sea solo un escándalo pasajero. Necesito que se derrumbe por completo, que no pueda levantarse otra vez.
Lo lograremos, aseguró Julián. Pero hay que hacerlo bien. Si publicamos antes de tiempo, Eduardo puede reaccionar y bloquearlo. Necesitamos el momento exacto. Mariana asintió. Había esperado 6 meses en silencio, podía esperar un poco más si eso aseguraba el golpe final. En Múnich, Eduardo se reunía con inversionistas internacionales en su propio penthouse. Era una noche de copas, humo de cigarros y promesas de millones. El nuevo proyecto de viviendas nos dará un margen de ganancia de al menos un 300%, decía, con su sonrisa confiada. El resto ya está arreglado con los contactos de Berlín. Uno de los inversionistas lo miró intrigado. ¿Arreglado? ¿A qué se refiere? Eduardo levantó la copa. Digamos que en Alemania las cosas funcionan más rápido cuando sabes a quién invitar a cenar y cuánto poner sobre la mesa. Las risas se mezclaron con el sonido de los brindis. Eduardo ni siquiera se dio cuenta de que una de las cámaras de seguridad del edificio había registrado cada palabra, cada gesto, cada mención directa a los sobornos. Lo que para él era un chiste entre amigos, pronto se convertiría en la prueba más contundente de su caída. Días después, Julián apareció en la biblioteca con una sonrisa que Mariana reconoció enseguida, algo grande había ocurrido. Lo tenemos, anunció, colocando un pendrive sobre la mesa. Mariana lo tomó con cautela. ¿Qué es? La grabación de la reunión en su penthouse. Lo muestra admitiendo sobornos frente a inversionistas. Con esto y los documentos que conseguiste, tenemos un paquete indestructible. Mariana sintió un estremecimiento recorrerla. Era la confirmación de que sus meses de sacrificio estaban a punto de rendir frutos. Entonces es oficial, dijo con voz firme. Eduardo Kruger está acabado. En casa, sin embargo, las cosas no eran tan sencillas. Natalia y Lucía seguían preocupadas. Mariana, no podemos seguir así, le reclamó Natalia. Mamá necesita medicinas, y lo que gano en el restaurante no alcanza. Mariana bajó la mirada. No podía confesarles que estaba a punto de exponer al hombre más poderoso de la ciudad. Pronto todo cambiará, repitió, aunque sabía que esa promesa sonaba vacía para ellas. Esa noche, al ver a su madre dormida en el sillón después de un turno interminable, Mariana apretó los dientes. No podía fallarles. Esa batalla no era solo contra Eduardo, era contra todo el sistema que había mantenido a su familia hundida en la miseria. En Berlín, Eduardo celebraba con sus socios. No sabía que el reloj corría en su contra. Kruger Immobilien AG va a expandirse por toda Alemania, decía, orgulloso. En un año tendremos control de más de la mitad de los proyectos urbanos. Un empresario extranjero lo felicitó. Tu confianza es admirable, Eduardo. ¿Nunca temes que alguien pueda exponer estas maniobras? Eduardo soltó una carcajada. ¿Exponerme? ¿Con qué pruebas? Nadie entra en mi círculo. Y los pocos que lo hacen, saben que si hablan, se hunden conmigo. Nadie notó que esas palabras quedarían registradas también en el informe que pronto saldría a la luz. En la biblioteca, Mariana y Julián discutían los últimos detalles del plan. Publicaremos un lunes, propuso él. A primera hora. Será portada en el periódico, en la web y en redes sociales. Todo al mismo tiempo. Así no podrán ocultarlo ni minimizarlo. Mariana respiró hondo. Llevo meses soñando con este momento. ¿Estás lista para lo que viene después? Preguntó Julián, mirándola fijamente. Porque no se trata solo de hundirlo a él. Cuando esto explote, todos los que están a su alrededor caerán también. Y créeme, muchos intentarán vengarse. Mariana sostuvo su mirada con firmeza. He pasado toda mi vida luchando contra gente que cree que puede pisotearnos. No pienso detenerme ahora. Julián sonrió, impresionado por la determinación que irradiaba. La noche anterior a la publicación, Mariana se quedó despierta frente a su computadora portátil. Repasaba cada documento, cada video, cada foto. No quería que hubiera fisuras. De pronto, recibió un mensaje de Julián. Todo listo. Mañana, a las 6 de la mañana,
Alemania sabrá la verdad. Mariana cerró los ojos y pensó en la primera vez que Eduardo la había humillado en el Penthouse. Recordó su risa, su desprecio, sus palabras sobre la gente como ella. Sonrió con calma. Mañana descubrirás quién soy realmente, Eduardo Kruger. En el Penthouse, Eduardo dormía plácidamente, convencido de que su imperio era indestructible. Ni se imaginaba que en cuestión de horas su nombre estaría en la portada de todos los diarios y que la joven a la que había despreciado sería la autora de su ruina. El amanecer en Alemania trajo consigo un terremoto mediático. A las 6 en punto, la portada del principal periódico nacional apareció con un titular que sacudió a todos. Imperio de Kruger Immobilien AG construido sobre sobornos y fraude. Debajo, una foto de Eduardo Kruger estrechando la mano de un funcionario en una de sus lujosas recepciones, acompañada de documentos filtrados. Los artículos, escritos con precisión quirúrgica, detallaban cada paso de sus maniobras, contratos inflados, permisos ilegales, pagos encubiertos. Las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, el nombre de Eduardo era tendencia en toda Alemania. Cadenas de televisión interrumpieron su programación con mesas de análisis y especialistas debatiendo cuánto tiempo tardaría en caer. En su Penthouse, Eduardo despertó con el teléfono vibrando sin parar. Primero era Claudia, su asistente. Luego su abogado. Después, inversionistas y socios. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, hojeando el periódico con manos temblorosas. Las fotos, las fechas, los documentos, todo estaba allí, perfectamente organizado, imposible de negar. Imposible. Susurró, tirando el diario sobre la mesa. El teléfono volvió a sonar. Era el presidente del banco donde guardaba la mayor parte de sus cuentas. Señor Kruger, los auditores federales han congelado todos sus fondos. Necesitamos hablar de inmediato. Eduardo sintió que las paredes de mármol de su casa se le venían encima. Mientras tanto, en la biblioteca, Mariana observaba las noticias desde el portátil de Julián. Ambos guardaban silencio, saboreando el momento. Lo logramos, murmuró Julián, sin apartar la vista de la pantalla. Mariana sonrió, con la calma que había mantenido desde el inicio. No. Lo estamos empezando. Esto apenas es la primera piedra que se derrumba. En Múnich, la oficina de Kruger Immobilien AG era un caos. Los empleados murmuraban, los socios se encerraban a discutir y Claudia intentaba sin éxito calmar a la prensa que bloqueaba la entrada. Señor Kruger, dijo su asistente en una llamada desesperada, no puedo detenerlos. Los periodistas exigen respuestas. ¿Qué esperen?, vociferó Eduardo, con la voz cargada de furia. Colgó el teléfono y caminó de un lado a otro, sudando a pesar del frío de la mañana. Recordó la noche en que despidió a Mariana. Esa mirada serena, esas palabras enigmáticas. Por primera vez, entendió que quizás no había sido un simple desafío. No, no puede ser, murmuró. Ella no pudo haber hecho esto. Pero sí lo había hecho. Y no estaba sola. En todas partes, las pruebas recopiladas por Mariana y organizadas por Julián circulaban sin control. Periódicos, portales digitales, programas de televisión, todos tenían copias. Eduardo podía intentar silenciar a uno, pero el resto seguiría publicando. Era como tratar de apagar un incendio con las manos vacías. Uno de sus inversionistas más poderosos lo llamó furioso. Nos arrastraste contigo. Si caes tú, caemos todos. Tranquilo, respondió Eduardo, intentando sonar seguro. Lo resolveré. No hay nada que resolver, gritó el inversionista. Ya hemos perdido millones en la bolsa. Estamos retirando todo. La línea se cortó. Eduardo lanzó el teléfono contra la pared. En casa de los Vogel, la escena era distinta. Elena veía las noticias con lágrimas en los ojos. Lucía y Natalia no podían creerlo. «Es él», exclamó Natalia. «El millonario del que hablaba Mariana». Elena volteó hacia su hija mayor, con una mezcla de orgullo y miedo. «¿Fuiste tú?», susurró. Mariana, con la mirada firme,
simplemente asintió. Lo hice por nosotras, mamá. Por ti. Por todo lo que sacrificaste. Elena la abrazó con fuerza, temblando. Estoy tan orgullosa, pero también tan asustada. Ese hombre es poderoso, Mariana. Ya no tanto, respondió ella con voz serena. Ahora es solo cuestión de tiempo para que enfrente lo que merece. En Berlín, varios políticos intentaban alejarse públicamente de Eduardo. Algunos daban entrevistas asegurando que jamás habían tenido vínculos con él. Otros borraban fotos antiguas de redes sociales. El miedo se esparcía como una mancha de aceite entre quienes habían participado en sus negocios. Un noticiero mostró imágenes de Eduardo saliendo de su edificio rodeado de cámaras. Los periodistas gritaban preguntas. ¿Es cierto que pagó sobornos para obtener permisos ilegales? ¿Reconoce que manipuló contratos públicos? ¿Qué tiene que decir de las grabaciones que lo muestran ofreciendo dinero a funcionarios? Eduardo empujaba micrófonos, sudando bajo el flash de las cámaras. Todo es mentira. Un montaje. Gritaba, aunque sabía que esas palabras ya no convencían a nadie. En la biblioteca, Julián cerró la computadora después de ver esa escena. Ya no hay vuelta atrás, dijo. Mariana respiró profundo. Nunca la hubo. Desde la noche en que me humilló, su destino quedó escrito. Julián la miró con admiración. Eres increíble, Mariana. Aguantaste meses, soportaste la miseria, y ahora lo tienes de rodillas. Ella lo corrigió con calma. No está de rodillas todavía. Pero lo estará. Esa tarde, Eduardo recibió una llamada que lo heló. Era el alcalde de Berlín. Kruger, necesito distanciarme públicamente de ti. No me llames más. Si descubren nuestros acuerdos, me arruinan también. Eduardo quiso responder, pero el tono cortante del alcalde lo dejó sin aliento. Otro aliado menos. Minutos después, fue su abogado quien lo llamó. Eduardo, los fiscales ya preparan una investigación formal. Debemos presentar documentos, pero no veo salida. Tú eres mi abogado. Encuentra una salida. No hay cómo cubrir pruebas tan claras. Eduardo se dejó caer en el sofá, con el rostro desencajado. Por primera vez en años, sintió verdadero miedo. Esa noche, en casa de los Vogel, Lucía llegó corriendo con un periódico en la mano. Miren. Está en todas partes. La portada mostraba a Eduardo en primer plano, con el titular, El millonario que construyó su fortuna sobre corrupción. Natalia rió nerviosa. Nunca pensé que un hombre como él pudiera caer. Elena tomó la mano de su hija mayor. Lo lograste, Mariana. Le demostraste al mundo que no se puede subestimar a alguien que lucha por lo justo. Mariana apretó la mano de su madre y susurró. Esto es solo justicia, mamá. Nada más. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra zanahoria. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El Penthouse de Múnich ya no era el mismo. Las luces permanecían apagadas, el silencio era casi sepulcral y Eduardo Kruger, antes soberbio y seguro, caminaba en círculos con la mirada perdida. Los teléfonos no dejaban de sonar, pero ya no atendía. Sabía lo que todos querían, explicaciones, dinero, respuestas. Y no tenía nada que dar. De pronto, el timbre sonó con insistencia. Eduardo dudó. Pensó en ignorarlo, pero al final presionó el botón del intercomunicador. ¿Quién es?, preguntó con voz cansada. Una voz femenina respondió, firme y clara. Soy Mariana Vogel. Vengo a devolverle algo que dejó atrás. Eduardo se quedó paralizado. El aire le faltó de golpe. Aquella mujer, la misma que había despedido entre burlas semanas atrás, estaba frente a su puerta. Con manos temblorosas, abrió. 5 minutos después, Mariana entraba en la sala con paso seguro. Llevaba un blazer sencillo y un maletín de cuero. No era la empleada invisible que él recordaba, era otra persona, erguida, confiada, con una mirada que lo atravesaba.
Dejó sobre la mesa un ejemplar del periódico que lo había hundido. Pensé que querría una copia firmada, dijo con ironía. Eduardo tomó el diario con manos temblorosas. Vio su foto en la portada, el titular en letras mayúsculas, y sintió que la sangre se le helaba. «Fuiste tú», murmuró, incrédulo. «¿Todo este tiempo, fuiste tú?» Mariana inclinó la cabeza, mostrando esa sonrisa enigmática que tanto lo había perturbado aquella noche. 6 meses observando, señor Kruger. Cada documento que dejaba olvidado, cada conversación que pensó que nadie entendería. Usted me dio todo lo que necesitaba para destruirlo. Eduardo se dejó caer en el sillón, derrotado. No, no puede ser. Solo eras una limpiadora. Ese fue su error, respondió Mariana con calma. Creyó que mi uniforme definía mi inteligencia. No sabía que soy economista, que me gradué con honores. Que mientras usted me menospreciaba, yo entendía perfectamente cada uno de sus fraudes. Los ojos grises de Eduardo se llenaron de furia y desesperación. ¿Por qué lo hiciste? Mariana dio un paso al frente. Porque hombres como usted viven aplastando a familias como la mía. Porque mi madre se rompe la espalda trabajando en un hospital mientras usted compra políticos a cambio de lujos. Porque mis hermanas merecen un futuro mejor que el que usted nos condena a vivir. Se inclinó un poco más, hablándole casi al oído. Y sobre todo porque me subestimó. Esa fue su verdadera condena. Eduardo la miró con una mezcla de odio y miedo. Esto no termina aquí. Tengo contactos. Puedo levantarme de nuevo. Mariana se enderezó y lo miró con una serenidad que lo desarmó. Sus cuentas están congeladas. Sus socios lo abandonaron. Sus aliados políticos niegan conocerlo. ¿De verdad cree que podrá levantarse? El silencio llenó la sala. Eduardo tragó saliva, sintiendo por primera vez en su vida lo que era estar completamente solo. En ese instante, sonó su teléfono. Lo tomó con rapidez, como si fuera un salvavidas. Era su abogado. Eduardo, acaban de emitir una orden de arresto. Le aconsejo entregarse antes de que lo saquen esposado frente a las cámaras. El teléfono cayó de sus manos. Eduardo lo miró todo perdido, incapaz de articular palabra. Mariana recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Un último detalle, señor Kruger, dijo antes de irse. Gracias a la recompensa que recibí por colaborar con la investigación, mi madre podrá jubilarse, mis hermanas podrán estudiar, y yo trabajaré en el campo para el que me preparé toda mi vida. Eduardo alzó la vista, desesperado. ¿Lo planeaste desde el principio? Mariana sonrió con calma. No. Solo me preparé para la oportunidad adecuada. Y usted, con su arrogancia, me la regaló en bandeja de plata. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Eduardo quedó solo en su penthouse, rodeado de lujos que ya no le pertenecían y con la certeza de que lo había perdido todo. Horas después, la policía alemana entró al edificio. Eduardo fue esposado frente a cámaras y periodistas que transmitían en vivo. Su rostro desencajado se convirtió en símbolo de un imperio que se derrumbaba. Mientras lo subían al coche policial, Mariana observaba desde una calle cercana, de pie junto a Julián. Él la miró con respeto. «Lo lograste». Mariana negó con la cabeza. «Lo logramos. Sin ti, mis pruebas habrían quedado en un cajón». Julián sonrió y, por primera vez, dejó ver un gesto de complicidad más personal. «Eres la mujer más valiente que he conocido». Ella sostuvo su mirada. Había un brillo distinto en sus ojos, una chispa que iba más allá de la victoria. En la cárcel preventiva, Eduardo pasó su primera noche entre rejas. Acostado en una cama dura, pensó en cómo todo se había derrumbado en cuestión de días. Los gritos y burlas de otros internos lo hicieron recordar las carcajadas que él mismo lanzaba en el club de Berlín, cuando se mofaba de Mariana. La ironía lo golpeó con fuerza, ahora era él quien ocupaba el lugar de los despreciados. Mientras tanto, en casa de los Vogel, la familia se reunió alrededor de la mesa. Por primera vez en años, no hablaban de cuentas impagables ni de turnos interminables. «Mamá,
Pronto no tendrás que volver al hospital, dijo Mariana con ternura. Ahora podemos empezar de nuevo. Elena la abrazó con lágrimas en los ojos. Hija, me devolviste la esperanza. Lucía y Natalia sonreían, aún incrédulas, pero felices de ver cómo todo comenzaba a cambiar. Esa noche, mientras regresaba a casa acompañada de Julián, Mariana miró las luces de la ciudad y pensó en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que fue humillada en el Penthouse. Sabía que lo que había logrado era mucho más que justicia personal, era un mensaje para todos los que alguna vez habían sido subestimados. 6 meses después, el apellido Kruger ya no era sinónimo de poder. Eduardo, el hombre que había gobernado con soberbia sobre la élite empresarial alemana, vestía ahora un uniforme naranja en una celda de la prisión federal. Su condena: 15 años por fraude, lavado de dinero y corrupción activa. El millonario que antes se paseaba con trajes italianos de 3.000 euros, ahora compartía espacio con criminales que lo trataban con el mismo desprecio con el que él había tratado a los demás. Sus propiedades habían sido subastadas, sus cuentas congeladas y sus socios se habían convertido en testigos en su contra. Cada noche, mientras se recostaba en el camastro duro y frío, Eduardo recordaba aquella mirada de Mariana, tranquila y segura. Era ese gesto el que lo perseguía, más que las rejas o las burlas de los guardias. Todo lo perdí, por subestimarla, murmuraba una y otra vez, como un eco interminable. Lejos de las rejas, la vida de los Vogel había cambiado radicalmente. Mariana comenzaba su primer día como analista senior en una de las consultoras financieras más importantes de Frankfurt. Su oficina, con un ventanal que mostraba el horizonte de la ciudad, estaba 3 pisos más arriba que el despacho donde Eduardo solía cerrar sus negocios turbios. Excelente trabajo con el informe de cumplimiento, la felicitó su supervisor, el Dr. Reinhardt. Gracias a tu análisis, evitamos que la empresa cayera en un fraude parecido al de Kruger. Mariana agradeció con una sonrisa discreta. Más allá de los reconocimientos profesionales, lo que la llenaba de orgullo era ver a su familia florecer. Elena, su madre, finalmente había dejado el hospital y ahora se dedicaba a cuidar un pequeño jardín en la nueva casa que habían comprado. Lucía estudiaba medicina en la universidad con una beca completa, mientras Natalia seguía sus pasos en derecho, inspirada por el ejemplo de su hermana mayor. Una tarde, Lucía llegó con un periódico en la mano. «Mira esto», exclamó, mostrando la portada. La foto mostraba a Eduardo siendo trasladado a una prisión de máxima seguridad tras un altercado con otros internos. El titular decía, «De millonario intocable a preso común». Natalia rió. Ese hombre no supo ni cómo perdió todo. Mariana observó la imagen unos segundos y luego dejó el periódico sobre la mesa. Él mismo lo buscó. Yo solo documenté lo que hacía. La historia de Mariana inspiró a muchos. Universidades la invitaron a dar charlas. En una de ellas, frente a cientos de estudiantes de economía, relató parte de su experiencia. Cuando un hombre poderoso me dijo que la gente como yo tenía un lugar en la sociedad, tenía razón, dijo, con una sonrisa. Nuestro lugar está donde nos lleve nuestra capacidad y nuestra determinación, no donde el prejuicio de otros intente encerrarnos. Los aplausos llenaron el auditorio. Un estudiante levantó la mano y preguntó: ¿cómo logró mantener la calma durante los 6 meses que recopiló pruebas? Mariana respondió con serenidad. Porque entendí que la rabia sin estrategia es solo ruido. Pero la rabia con paciencia y planificación se convierte en justicia. Julián también prosperó. Su serie de reportajes sobre Kruger recibió un premio nacional de periodismo y con el dinero fundó una organización que apoyaba a jóvenes de barrios humildes a denunciar injusticias en el mundo corporativo. Durante una conferencia, él mismo reconoció: mi investigación no habría sido posible sin la valentía de una mujer que decidió no quedarse callada. Mariana me enseñó que incluso desde el silencio se puede construir una voz capaz de derrumbar imperios. En la cárcel, Eduardo veía en la televisión de la sala común las entrevistas y charlas de Mariana. Cada palabra era un recordatorio de su derrota. Algunos internos se burlaban de él, llamándolo el millonario caído. Eduardo apretaba los puños, pero en el fondo sabía que ya no había nada que pudiera hacer.
Una noche, después de escuchar una entrevista donde Mariana decía que el verdadero éxito es lograr lo que tus enemigos nunca imaginaron, Eduardo se tapó el rostro con las manos. Por primera vez, comprendió el peso de su arrogancia. Los meses se convirtieron en años, y la vida siguió su curso. Mariana no se dejó cegar por la victoria. Se concentró en su carrera, en ayudar a su familia y en apoyar a quienes atravesaban las mismas dificultades que ella había enfrentado. En una de sus charlas finales del año, cerró con una frase que marcó a todos los presentes. Intentaron destruirme, pero al final, quienes se destruyeron fueron ellos mismos. La mejor venganza no es devolver el golpe, sino construir un futuro que tus enemigos nunca podrán alcanzar. El público la ovacionó de pie. Esa noche, de regreso a casa, Mariana caminó junto a Julián por las calles iluminadas de Frankfurt. La ciudad parecía brillar con más fuerza que nunca. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó él. Mariana sonrió, mirando hacia el horizonte. Siempre lo supe. Solo necesitaba paciencia. Ambos siguieron caminando, conscientes de que la historia que habían escrito juntos no solo había derrumbado a un hombre arrogante, sino que había abierto la puerta para que otros creyeran en la justicia, en la resiliencia y en la inteligencia frente al poder corrupto. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Déjalo en los comentarios y califica la historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.